gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Dios puede salvar y por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Gracias, Señor, por este culto. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por que hoy podemos festejar tu resurrección, Señor. Gracias porque el día de hoy podemos venir delante de ti con un corazón agradecido, y te pido que esa sea la actitud no solo del día de hoy, sino de nuestras vidas por lo que has hecho. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Tome sus lugares, hermanos, y bueno, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Sebastián Hernández, que nos trae el alimento espiritual de esta mañana. Buenos días. ¿Quién cree que Jesús está vivo? Amén. ¿Jesús es una persona? Es una persona, no es un ser humano. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está? Si yo les pregunto, ¿dónde está Jesús? Reinando, bueno, es una buena respuesta. Pero ¿puede acaso Jesús, como una persona, no? Si yo te invito por un café, o yo puedo ir a tu casa un día y podemos tomarnos un café, ¿puede Jesús venir un día a mi casa y tomarse un café conmigo? Porque pues él siguió comiendo, ¿no? Él aún es un ser humano, aún se alimenta, aún camina. A veces pensamos que Jesús existió hace 2000 años y hoy ya es como un ser muy espiritual que está en el cielo. Sin embargo, no es así. Jesús sigue siendo una persona, y esta es una pregunta recurrente para algunos ateos, ¿no? Si Jesús ocupa un cuerpo y un punto en el espacio, ¿dónde está? Y es por eso que el día de hoy pues vamos a ver algunos pequeños consejos para encontrar a Jesús en tu vida. Y vamos a estar en Mateo 28, así que por favor vamos a Mateo 28, el texto que leímos en la mañana, y vamos a pasar a lo largo de todo este capítulo. Mateo capítulo 28. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque estás cerca de nosotros, porque el día de hoy nos permites estar aquí, nos permites celebrar tu resurrección, nos permites celebrar tu triunfo sobre el mal, sobre el pecado, y pues nos tienes aquí, Señor, vivos, pero con una esperanza mucho mayor de vida eterna, con una esperanza de resurrección, y te pedimos que el día de hoy nuestros corazones puedan ser conscientes, Señor, que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu, para ver la magnitud, Señor, y la grandeza de lo que hiciste por nosotros, para poder comprender el valor de la eternidad, Señor, y ayúdanos a no olvidarlo, a ser conscientes en nuestro día a día de esta eternidad. Y el día de hoy enséñanos por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva y simplemente nos hable, porque tu palabra es suficiente para hablar a nuestros corazones, tu palabra es suficiente para edificar la iglesia, y te pedimos que el día de hoy honres tu palabra, Señor, y podamos salir de aquí bendecidos. Muchas gracias por todo, Jesús, en tu nombre, amén. Dice Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El día de reposo para los judíos era el día sábado, o sea, el día de ayer. Si Jesús fue crucificado un viernes y las Marías querían ir a la tumba, primera pregunta, ¿por qué querían ir a la tumba? Otros evangelios nos dicen que querían ungir el cuerpo de Jesús. La crucifixión del Señor fue apresurada, y este era un ritual que hoy en día se lleva a cabo, ¿no? Los cuerpos se embalsaman. Bueno, en aquel tiempo también, obvio, con otras especies, se hacía con perfumes, con aceites, no era la misma tecnología que hoy. Entonces, como era viernes en la tarde, los sábados, a partir del viernes a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ellos no podían hacer actividades porque era una ley. Así que no les dio tiempo de embalsamar el cuerpo de Jesús, y el día sábado, que es el día de reposo, tampoco pudieron ir a la tumba a embalsamar el cuerpo de Jesús. Es por eso que ellas fueron el domingo. Y otros evangelios nos dicen que fueron el domingo bien temprano, en cuanto inició el día. Hoy queríamos estar algunos bien temprano, pero pues ya nos estamos cayendo, no solamente es temprano. Pero se nos dice que ellas dos fueron
a ver el sepulcro, ¿no? María Magdalena y la otra María, quienes eran cercanas a Jesús, quienes habían aprendido de Jesús, quienes habían convivido, eran sus amigas íntimas, ¿no? De una de ellas Jesús había resucitado a su hermano. Entonces realmente estas mujeres amaban a Jesús, no en un sentido romántico, pero sí en un sentido fraternal y de una manera especial. Era una persona especial para ellas. Así que pues fueron con la esperanza de poder acceder a la tumba. Y el versículo 2 nos dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. A la par que ellas van llegando, se nos dice que ocurrió un fenómeno. Un ángel bajó y a la vez ocurrió un terremoto. Y es curioso que ocurra un terremoto porque cuando Jesús murió, si recuerdan la predicación del día viernes, hubo un terremoto. A la vez el cielo se oscureció. Y hoy que en el momento en el que el Señor está resucitando, también hubo un terremoto. Y hay un autor que asimila esto a nuestras propias vidas, porque en el momento en el que Jesús te da vida a ti de nuevo, cuando pasas de vivir en tus pecados a la vida, te estremeces. Y cuando Jesús tiene un encuentro contigo, cuando tienes un encuentro con Jesús, te estremeces, verdaderamente. Yo imagino que tú lo has experimentado si eres cristiano. E incluso después de muchos años, esto no ocurre solo en el momento de la conversión. Cuando Jesús te da vida, te estremeces. Y esto estaba pasando con la tierra en este momento. Simplemente estaba estremeciéndose a causa de la gloria de Jesús, a causa de que Jesús estaba resucitando en ese preciso momento. Y dice el verso 2 que descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Este ángel se sentó sobre la piedra como diciendo, nadie más puede volver a poner esta piedra a menos que pase sobre mí. Es por eso que el ángel se sienta y en el versículo 3 se nos da el aspecto. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. En la Biblia, siempre que un personaje tiene un encuentro con Dios, ya sea Isaías, puede ser Pedro, Moisés, Elías, siempre que alguien tiene un encuentro con Dios, siente que se va a morir. De la magnitud, de la magnificencia. En esta vida hay cosas que tú ves y te sorprenden. Tú puedes ver un paisaje muy bonito y dices, wow, ¿no? Quizá la primera vez que viste el mar o un bosque muy grande. Hay otras cosas que nos sorprenden. Tú puedes ver un accidente. Esta mañana que veníamos en la escénica vimos un accidente y había un tipo tirado en una moto, ¿no? Con vida o no, no lo sé. Pero mi mamá se sorprendió y se estremeció. Entonces, en esta vida hay cosas que te sorprenden y te estremecen. Pero ver la gloria de Dios va mucho más allá. Las personas que vieron a Dios, que vieron una porción de la gloria de Dios, creyeron que iban a morir. Y en este momento de Mateo, los guardias vieron un ángel. Y si ellos sintieron que iban a morirse al ver la gloria de un ángel, ¿cómo se sentirá ver al Señor? ¿Cómo se sentirá ver a Dios? Te mueres, sí. Entonces, el versículo 4 nos dice que de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ¿no? Este sermón se titula ¿Cómo encontrar a Jesús? Y obviamente el primer paso para encontrar a Jesús es buscarlo, ¿no? ¿Ubicas esta frase yucateca que dice lo busco y no lo busco? Pues lo que ellos quieren decir es lo busco y no lo encuentro, ¿no? Pero obviamente si tú no lo buscas, si tú no buscas a Jesús, nunca lo vas a encontrar. Y eso es para todas las cosas. Si tú no quieres algo, si tú no te esfuerzas, ¿no? Es como si tú no querías venir aquí, pues no te ibas a levantar. Si tú no quieres desayunar bien, no, a lo mejor no quieres cocinar, ¿no? Y si no quieres encontrar a Jesús, no lo vas a buscar. Pero si quieres encontrar a Jesús, lo vas a buscar y ese es el primer paso para encontrarlo, simplemente buscarlo. Y dice Mateo, todo aquel que busca encuentra y el que toca se le abre, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Y mira lo que le dice el ángel a las mujeres. Lo primero que le dice en ese momento podría ser bienaventuradas de que están aquí, que están viendo la resurrección del Señor, o podría decirles, Jesús
está vivo, muchas cosas, pero lo primero que les dice es, no temáis. Y esta es una frase muy recurrente en la Biblia, porque el temor es muy natural para los seres humanos. Es muy natural, muy normal que tengamos miedo. Compáralo con los guardias. Los guardias dicen que temblaron de miedo, que se estremecieron, quedaron como muertos. O sea, les dio así como al Chavo del Ocho, ¿no? La garrotera. Y lo que el ángel está diciendo a las Marías es que no teman. Y esta siempre va a ser una instrucción, un mensaje de parte de Dios para nosotros, que no tengamos miedo. Dios no quiere que vivamos en miedo. Hay gente que realmente debería tenerle miedo a Dios, porque Dios es justo, Dios es un juez y un día va a hacer justicia. Y verdaderamente hay gente que debería temerle a Dios por ello, porque si no han sido perdonados, habrá juicio para ellos. Pero para los que hemos sido perdonados, para los que somos hijos de Dios, no necesitamos tener ese miedo, no hay que temer para nosotros. Ese fue el mensaje del ángel que les dio a ellas, y vamos a seguir qué más les dijo del versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved, el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les dice que Jesús resucitó, tal como él dijo, y vamos a ver el versículo donde está eso. Mateo 16, vamos por favor a Mateo 16, y alguien que pueda leer del 21 al 23. Así. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Te imaginas que Jesús te dijera eso? Se sentiría bien gacho. Se sentiría feo, ¿no? Que Jesús, pues dice Pedro, pues si yo no soy Satanás, yo soy una persona, ¿no? Yo soy tu discípulo. ¿Y por qué le dice, por qué reacciona de esta manera tan fuerte Jesús? Porque Pedro se está metiendo con algo muy importante. Pedro se está metiendo con el sacrificio de Jesús. Así de importante. Cuando alguien se mete con algo que a ti te importa, vamos a decir con tu familia, tú te colerizas, te levantas. Y aquí Pedro se estaba metiendo con su sacrificio. ¿Y por qué era para Jesús importante su sacrificio? Porque nosotros somos importantes para Jesús, porque sin sacrificio no tendríamos acceso al Padre, sin Jesús no tendríamos paz entre los hombres y Dios. Sin Jesús no podríamos entrar al cielo, y por eso era importante. Y Jesús se los anunció desde antes. Es necesario que yo padezca en manos de los fariseos, en manos de los sacerdotes, y que resucite. Y eso lo escucharon todos los discípulos. Y ninguno de ellos estaba aquí en la tumba esperando. Ninguno de ellos se acordaba de estas palabras o no las creía. Así que el ángel se las recuerda. Como él les dijo, él resucitó. Y algo muy interesante de esto, y que tenemos que decir, que vamos a encontrar en la Biblia, es que el autor de la vida murió y que la muerte no lo podía contener. Es como si en una empresa dejaran afuera al jefe de la propia empresa. ¿Tú te imaginas algo así? No, pues al empleado que no dejó pasar al jefe lo van a despedir, porque obviamente pues el jefe es el jefe y el jefe pasa. Y así es con la vida. Jesús, la pregunta, ¿quién resucitó a Jesús? ¿El mismo? ¿Pero cómo se resucitó si estaba muerto? ¿Sigue siendo Dios? Bueno, la Biblia nos dice en algunas partes que el Padre resucitó a Jesús, en otras nos dice que fue manifestado Hijo de Dios por medio del Espíritu en su resurrección. Y vamos a ver un versículo que está en Juan 2. Vamos a Juan 2, por favor. Donde Jesús dice que Él se resucitará a sí mismo. Juan 2, permítame buscarlo porque no tengo el versículo.
Es... Sí. Dice el 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, nos dice Juan. Jesús está diciendo que destruyan ese templo, que era el lugar donde Dios moraba, porque Jesús era Dios, y en 3 días él mismo lo iba a levantar. Así que en un sentido es verdad que Jesús se resucitó a sí mismo y obviamente ningún humano puede hacer esto. Otros humanos han resucitado, Lázaro resucitó, pero no se resucitó a sí mismo, lo resucitó Dios. Y Jesús, al ser el autor de la vida, se resucitó a sí mismo. Y es por eso que fue declarado Hijo de Dios. Su resurrección es la prueba de que Él no era un humano común y corriente, sino el Hijo de Dios. Pero continuemos en nuestro estudio de Mateo. Regresamos a Mateo 28. Mateo 28. Hermanos. Y vamos a seguir leyendo, nos quedamos en el versículo 7. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. De modo que estas mujeres siguen la instrucción del ángel de ir camino hacia Galilea. Galilea era un lugar importante para Jesús porque además de ser el lugar donde creció, él creció en Nazaret. Galilea de por sí era un lugar insignificante, no era una ciudad con mucha gente ni con mucha tecnología, ni era un puerto importante, ni había mucho turismo, era una ciudad pues muy sencilla. Y dentro de esa, bueno, no era una ciudad, era una localidad. Dentro de esa región sencilla se encontraba Nazaret, un pueblo tan pequeño que ni siquiera estaba en el mapa. Y de ese lugar era Jesús. Ahí fue donde Jesús creció. Y fue el lugar donde Jesús decidió volverse a encontrar con sus discípulos, en Galilea. Galilea fue donde él pasó la mayor parte de su ministerio también, donde él predicó más años. Y imagínate, ¿no? Si Jesús hubiera nacido hoy, ¿de dónde creerías que es? ¿Del 30? Muchos dirían que de Estados Unidos o quizá de alguna ciudad importante de Europa, ¿no? Tú pensarías que Jesús, si Jesús va a nacer el día de hoy, pues tiene que nacer en lo mejor del mundo, ¿no? Tiene que ser por lo menos, ¿qué será? ¿Francés? ¿Alemán? ¿Mexicano? ¿Tú te imaginas a un Jesús mexicano? Probablemente hubiera sido de un país pobre, más pobre que México, y de un pueblo pobre. No, más pobre que Chilpancingo, lo siento. Pero fue el lugar donde Jesús quiso estar. Porque Jesús está entre la humildad. Jesús está entre el pueblo. Y él decidió volver a este lugar, a Galilea, un lugar sencillo, un lugar donde no había presunción, un lugar donde la gente no tenía en qué gloriarse, no tenía posesiones. Y él decidió regresar aquí. Y muchas veces en nuestra vida queremos encontrar a Dios en un lugar. Quizá queremos ir a la universidad y aún queremos encontrar a Dios ahí. Pero para muchos de nosotros no vamos a encontrar a Dios donde queremos. Vamos a encontrar a Jesús donde Él nos diga. Los discípulos pudieron pensar, pues vamos al templo, el lugar más importante, vamos a Jerusalén, a la capital de Israel. Claro que Jesús va a estar ahí, el lugar más importante, con más prestigio de Israel. Él es Jesús, es el Mesías, es el Salvador. Tiene que estar ahí. Pero no fue al templo, fue un lugar muy sencillo. Y les repito, para muchos de nosotros, el encontrar a Jesús va a significar tomar otro rumbo en nuestras vidas. Quizá los discípulos querían ir hacia un lugar, pero Jesús les estaba diciendo, en Galilea
me van a encontrar. Es por eso que el segundo paso para encontrar a Jesús es seguir sus instrucciones. Siempre que hay un encuentro con Jesús, Él te va a decir dónde y te va a decir cuándo. No es a nuestro tiempo y no es a nuestra forma. Es al tiempo y a la forma en que Jesús diga. Y eso puede ser distinto para cada uno de nosotros. ¿Quieres saber en qué tiempo, en qué lugar, de qué manera Jesús se quiere encontrar contigo? Pregúntaselo. Si buscas, lo encuentras. Si quieres tener un encuentro con Jesús, Él te va a guiar hacia ese momento. Así que continuemos en nuestro estudio. Dice el versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los guardias que vieron al ángel y se quedaron como muertos? Mateo nos dice que ellos regresaron con los sacerdotes y les dijeron lo que había sucedido. Y aquí no es seguro si estos guardias eran judíos o eran romanos, porque realmente la cosa cambia. Si a un romano se le escapaba un custodio, si se le escapaba a alguien a quien tenía que cuidar, su castigo era la muerte. Así. Obviamente Roma era un imperio tajante y funcionaba así. Si se te escapa un preso, te mueres. Ahora, a estos soldados no se les escapó un preso, se les escapó un muerto. ¿Te imaginas qué les iban a decir en Roma? ¿Cómo que se te escapó un cuerpo? O sea, obviamente les iba a ir muy mal. Entonces es por eso que algunos creen que no eran soldados romanos, sino guardias del templo judío. Sea una o la otra, estos guardias fueron con los sacerdotes y les dijeron, no me vas a creer, estábamos custodiando la entrada, estábamos custodiando la roca y descendió un ángel, algo que yo nunca había visto, estaba temblando y estaba paralizado y sucedió, y se abrió la roca y el cuerpo ya no está y yo no sé qué es lo que sucedió. Eso fue el reporte de los guardias y lo que los sacerdotes les dijeron. Primeramente, se unieron en un consejo, nos dice que tomaron consejo, tuvieron que reunirse para tomar una decisión respecto de lo que habían de hacer. Y imagínate, los guardias habían visto un ángel. Y hay mucha gente que a día de hoy dice, bueno, es que si yo viera a Jesús, yo creería. O bueno, ¿por qué no le dices a Dios que me escriba una señal con las nubes? Y si Él lo hace, yo voy a creer. O el día en que yo vea un milagro, voy a creer. Mucha gente dice eso. Y los guardias acababan de ver un ángel y no creyeron, porque aceptaron un soborno para no decirle a los demás lo que habían visto. Aceptaron un soborno para decir una mentira, que ellos estaban dormidos y que se habían robado el cuerpo. Pero fíjate qué mentira tan poco creíble, ¿no? ¿Tú te imaginas a un cuerpo de guardias afuera de una tumba, dormidos, y en medio de la noche vienen 11 hombres y mueven una piedra gigante y roban un cuerpo, y todo eso sin despertar a los guardias, caminando entre sus armas, caminando entre sus piernas, entre sus brazos? Yo también quisiera tener ese sueño, la verdad, así de pesado. Entonces, a pesar de que esta mentira es poco creíble, se nos dice que se difundió entre los judíos, se difundió. Y qué curioso que hubo gente dispuesta a pagar para que se difunda una mentira. Los sacerdotes estuvieron dispuestos a pagar dinero para difundir una mentira. Y es que en nuestra búsqueda de Jesús habrá mucha gente que quiera impedir. En el mundo hay mucha gente que quiere impedir que otros conozcan a Jesús porque ellos mismos no creen. Impiden que su familia incluso busque de Dios porque ellos mismos no creen, y es lo que estaba pasando con los sacerdotes.
Ellos no creían y estuvieron dispuestos a pagar para que se difundiera esta mentira. Y tú podrás decir de los guardias, pues qué incrédulos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que vieron un ángel y aún así no creyeron en Jesús? Y es que la incredulidad es algo que está tan arraigado en nuestros corazones, que ni siquiera un milagro la cura. Y esto es importante. Los milagros no curan la incredulidad. Las cosas que tú veas no curan la incredulidad. Y seguramente Dios se ha manifestado en tu vida de alguna u otra manera. Seguramente ha habido ocasiones en las que Dios te habló, en las que Dios planeó las cosas, en las que tú necesitabas algo y Dios te respondió. Oraciones contestadas, las ha habido. Y en ese momento tú estabas tan seguro de que Jesús era real, y estabas tan emocionado, y estabas tan feliz, y estabas llorando. Pero eso no curó tu incredulidad, ni cura la de ninguna persona, lamentablemente. Eso fue lo que pasó con los guardias. Y de hecho también vamos a ver más adelante que los discípulos aún tenían dudas. Entonces, ¿cuál es la cura de la incredulidad? Tú me preguntarás. El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo abre los ojos de nuestra alma y de nuestro corazón para creer la verdad y no creer mentiras. Y esto obviamente se consigue a través de la lectura de la palabra y de la oración y de la gracia, ¿no?, de Dios. Pero bueno, continuemos con nuestro estudio. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, primeramente en este pasaje tenemos dos cosas: el encuentro de Jesús con los discípulos y lo que conocemos como la Gran Comisión. Se nos dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y efectivamente se encontraron con él. Y siempre va a ser así. Si Jesús está mandándote a un lugar, si te está pidiendo que vayas a algún lugar, si te está pidiendo que dejes algo para encontrarte con él, va a ser así, te vas a encontrar con él. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. Lo que sintieron fue adoración. La adoración es, quizá lo decimos con mucha ligereza, ¿no? Como, es que yo adoro esa canción, me encanta esa canción, la adoro. O yo adoro esta comida, ¿no? O le decimos a una persona, es que yo te adoro. Y lo decimos como una palabra que significa que algo te sorprenda, que algo te guste, o que algo lo tengas como en mucho valor. Y en realidad la adoración es un sentimiento del alma, es algo que está en el alma de manera más profunda, porque fuimos creados para adorar, fuimos creados para adorar a Dios, y siempre vamos a estar necesitando adorar algo. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar a otras personas, vamos a adorarnos a nosotros mismos, vamos a adorar los carros, vamos a adorar quizá tu propia belleza, o tu propia fuerza, o tu propia inteligencia. Vamos a adorar algo si no adoramos a Dios, siempre. Quizá vas a adorar tu comodidad, o vas a adorar el dinero. Todos adoramos el dinero en cierta medida. Pero aquí nos dice que los discípulos le vieron y adoraron. Así que si tú quieres adorar a Dios, es necesario que le veas. Porque cuando tú vas a un paisaje, este es un ejemplo que a veces ponen aquí en esta iglesia, si tú ves las cataratas del Niágara, tú abres la boca, te quedas así, ¿no? Yo no las he visto, solo he visto fotos, pero pues sí he visto la laguna, ¿no?, de Coyuca, que también es impresionante, y nos queda, es lo que tenemos, ¿no? Gracias a Dios porque tenemos mar y lagunas. Entonces, cuando tú ves algo hermoso, tú lo adoras. Así está, ¿sí? Cuando tú ves a Dios, lo vas a adorar, porque Dios es muchísimo más hermoso que cualquier cosa que puedas ver en la tierra, de verdad. Y tú me dirás, bueno, pues es que yo ni siquiera puedo ver a Dios, no puedo ver a Jesús, ¿no? Como decíamos al principio, no puede venir Jesús y yo no lo puedo ver.
Y Pedro dice que esto es verdad, pero que aunque no lo vemos, nos alegramos con un gozo inefable. Y vamos rápidamente para allá, primera de Pedro. Y si alguien encuentra el versículo lo puede leer. Por ahí Hugo, no sé si lo tendrá. Es primera de Pedro capítulo 1, versículo 8. ¿Qué versículo es? Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. Y lo repite, aunque ahora no lo veis, aunque no son capaces de ver a Jesús en este momento, se alegran con un gozo inefable, es decir, que no se puede expresar, y glorioso. Y es que cuando Jesús quiere tener un encuentro contigo, no necesitas verlo con tus ojos. Para saber que Jesús está presente en tu vida, para sentir el abrazo de Jesús, no necesitas verlo con tus ojos, porque Él se hace presente por medio de su Espíritu Santo en tu alma. Y la vida es completamente diferente cuando tienes a Jesús y cuando no. Ahora, mira lo que dice el versículo de Mateo. Ellos le adoraron, pero dudaban. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, aunque lo estaban viendo, ellos tenían dudas. Y por eso te decía que la incredulidad es algo tan arraigado en el corazón que nos las vamos a llevar a la tumba. Sin embargo, la fe de ellos mismos fue creciendo con el tiempo y se convirtieron en los apóstoles, en los fundadores del cristianismo, y sus dudas se fueron disipando. Y así es con nosotros también, tenemos dudas, pero conforme pasamos tiempo en la palabra, conforme pasamos tiempo de calidad con el Señor, la incredulidad se va disipando en nosotros. Y bueno, vamos a ver lo que sigue, lo que les dijo Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La palabra potestad tiene la misma raíz que la palabra poder, de ahí es de donde viene. Entonces, cuando Jesús dice que le es dada toda potestad, significa que le es dado todo poder en el cielo y en la tierra. Supongamos que alguien te envía al banco, ¿no? Alguien te envía te envían a un lugar donde no dejan pasar a cualquiera. Pero si te dan la autorización de pasar, ¿no? Si echas una llamada y te dejan pasar, pues entras. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Es decir, tenemos el permiso, quizá no de los hombres para predicar el evangelio, quizá no tenemos el permiso del Estado para predicar el evangelio. En muchas ciudades, en muchos lugares, incluso aquí en Guerrero, hay persecución y no tienen el permiso de los hombres para predicar el evangelio, pero tenemos el permiso de Dios, ¿no? Y muchas veces decimos, no, pues no tengo licencia de conducir, pero tengo la de Dios. Y pues obviamente eso no aplica, pero sí aplica para esto, porque tenemos la licencia de Dios para predicar y para compartir y para ir a todas las naciones y llevar el evangelio. Y dice Jesús: por lo tanto, ir y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esto es lo que conocemos como la Gran Comisión, y muchas veces creemos que la Gran Comisión es que las personas levanten su mano en una campaña y repitan una oración y ya son salvas. Pero la Gran Comisión no consiste solamente de eso. Ve lo que dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que el evangelizar, el hacer discípulos, el cumplir la Gran Comisión, no se trata de dejar a las personas huérfanas. Se trata de acompañarlas en su crecimiento, caminar con ellas, enseñarles de la palabra de Dios para que puedan conocer a Jesús. Y eso es lo que han hecho con cada uno de los que estamos aquí. Si crees en Jesús, si eres cristiano,
¿Alguien te enseñó en algún momento? ¿Alguien te compartió de la palabra? ¿Alguien te instruyó en los caminos del Señor? Y mira qué bendición, porque estamos aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo con otras personas, ¿no? Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces, ¿cómo es que estos 11 hombres fueron capaces de dejar por completo sus vidas? Es como si yo te digo, oye, ¿por qué no dejas tu casa, la vendes y con el dinero te vas a África, a China o incluso a la sierra aquí en Guerrero y predicas el evangelio? Lo vemos como algo que no. Creemos que los misioneros tienen un llamado especial y que eso no es para todos los cristianos. Pero, ¿cómo es que estos 11 hombres estuvieron dispuestos a dejar su vida por completo? Algunos dejaron negocios, otros dejaron a su familia, dejaron sueños y se fueron a predicar el evangelio. Y varios de ellos no llegaron a viejos, murieron, fueron asesinados, predicando el evangelio, escribiendo la Biblia, lo que tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Cómo es que algo puede impactar tu vida de tal manera que simplemente la dejes, que dejes de valorarla, que cambies tus metas, que cambies tus propósitos, que cambies tus sueños? ¿Qué te tiene que pasar para que haya ese cambio en ti? Y creo que la respuesta es, ellos vieron a un hombre morir y después lo vieron con vida. Y fueron conscientes de que esta vida es muy corta en comparación con la eternidad. Si tú vives consciente de lo enorme que es la eternidad y lo pequeñito que es tu tiempo en la tierra, puedes hacer esto. Porque entiendes que la vida no se trata de esto. No se trata solamente de tu trabajo, no se trata solamente de ir sorteando los problemas, no se trata de buscar estar bien, no se trata de buscar estar mejor, la vida se trata de Dios. Y en medio de todas tus actividades, en medio de tus problemas, en medio de tus afanes, nos olvidamos de eso. Y no pensamos en la eternidad, no pensamos en las personas, no pensamos en el destino de las personas. Muchas veces no pensamos ni a dónde se va a ir nuestra familia cuando muera, nuestros familiares más lejanos, nuestros tíos, porque tenemos una conciencia muy baja de la eternidad. Estamos encerrados en esta vida y no podemos ver que hay algo mucho, mucho, mucho mayor. Los discípulos fueron conscientes de esta eternidad y estuvieron dispuestos a dejar su vida para que muchas otras personas pudieran alcanzar la vida eterna. Ellos vieron la resurrección, vieron que era verdad. Y yo te digo también el día de hoy, si Jesús resucitó, también vas a resucitar. Si crees en Jesús, esta vida no va a ser todo. No va a ser todo, va a ser una pequeña porción. Y aunque es difícil de creer, cuando estemos allá, esta vida va a parecer como nada, como un momento, como un segundo, como un recuerdo, en comparación con la eternidad, en comparación con la vida eterna, que es estar delante de Dios, ¿no?, adorándolo. Así que Jesús les dice por último en el versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es el tercer paso para encontrar a Jesús, que es Jesús está en la iglesia. Jesús está en la iglesia, aunque no lo creas. La razón, cuando usualmente aquí en nuestro país, cuando un católico pasa cerca de una iglesia, se persina, ¿no? La razón, pues que Dios se supone que está en la iglesia, entonces como es un lugar santo, es un lugar importante, pues tú te persinas. Pero Dios está en la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Dios mora en las personas. Y mira lo que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una condición. Si ustedes predican el evangelio, si ustedes hacen discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y para ilustrar esto, déjame ponerte un ejemplo. Anoche que iba hacia mi casa,
me subí a un colectivo en la parte de adelante y tuve la oportunidad de platicar con el chofer. Pues estaba todo tatuado, ¿no? Tenía su cajetilla de cigarros. Íbamos platicando y el punto es que él me dijo, yo mañana duermo varias horas, es mi día de descanso y me levanto hasta tarde. Y yo dije, bueno, yo mañana tengo que madrugar. Y me preguntó, ¿no? ¿Por qué? Y ya le dije, no, pues es que voy a una iglesia, tal, tenemos un culto de resurrección. ¿Eres cristiano? Sí. Y ya me dijo, yo también soy cristiano. Y estuvimos platicando y me contó su testimonio, me contó cómo el Señor lo libró de la depresión, cómo el Señor cambió su carácter, cómo recuperó a su familia, cómo ha sido una batalla, pero ha crecido. Y de verdad que fue el momento más alegre del día de ayer para mí. Porque el escucharlo hablar de lo que Jesús había hecho en su vida me produjo un gozo increíble. Y yo también le conté lo que Jesús ha hecho en mi vida y de dónde me salvó Jesús, y él también se gozó. Y nos gozamos, y Jesús estaba en medio de nosotros en ese momento, porque le estábamos adorando, y porque estábamos diciendo, qué bueno es Dios. Y estábamos diciendo, gracias a Dios. Y estábamos diciendo, sí, es que si no tienes a Jesús en tu vida, no hay otra cosa que te va a llenar. Y estábamos hablando de Jesús, y Jesús estaba en ese momento ahí. Y lo que está diciendo Jesús aquí es que si nosotros dedicamos nuestra vida a la iglesia, a Dios, Jesús va a estar ahí. Jesús va a estar en un discipulado, Jesús va a estar en una enseñanza, Jesús va a estar en el abrazo de un hermano, en lo que tú puedas hacer por alguien más. Cuando tú le puedas compartir el evangelio a alguien más, Jesús estará ahí. Y de ese modo lo experimentarás de manera real. Dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si tú sigues esta gran comisión, de verdad que Jesús te promete una vida acompañada de Él, una vida acompañada de Jesús. Y simplemente es la adoración, el estar cerca de Jesús es algo que no se compara con otros bienes. Ir al cine, comer algo que te gusta, reírte un rato, todas esas son cosas buenas y son placeres que Dios inventó, pero no están a la altura de la comunión con Jesús. Simplemente no están a la altura. Así que esos fueron los 3 pasos para encontrar a Jesús el día de hoy, porque Él está vivo, Él es un Dios vivo. Así que recuérdalo, número 1, buscarlo. Si tú no lo buscas, nunca lo vas a encontrar. Número 2, ¿alguien que me lo recuerde? Así es, Jesús te va a decir dónde lo vas a encontrar. Entonces tienes que seguir sus instrucciones, te va a pedir cosas en la vida, te va a pedir que vayas a lugares que no te gustan. No lo vas a encontrar en Jerusalén, no lo vas a encontrar en las ciudades bonitas, lo vas a encontrar en Galilea. Y pues cada uno va a tener su Galilea en la vida. Paso 3, Jesús está en la iglesia. Jesús se mueve entre las personas y vas a experimentarlo si tú participas en la iglesia. Así que vamos a orar, hermanos. Jesús, te damos gracias porque tu resurrección es prueba de que un día resucitaremos. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestro temor, perdónanos si tan a menudo nos olvidamos de que esta vida es muy corta en comparación con la eternidad, Señor. Te pedimos por una conciencia constante de que tú estás vivo, de que tú estás presente y de que esta vida no es tan importante, Señor, como a nosotros nos parece, sino la siguiente. Ayúdanos a recordar esto, ayúdanos a recordar la eternidad, Señor, que tú eres eterno, que tú moriste para que pudiéramos estar contigo y para que pudiéramos compartir con otros el regalo de la vida eterna. Muchas gracias por todo, Jesús. Sigue bendiciendo este servicio. En tu nombre, amén. Podemos ponernos de pie. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
Poderoso su nombre.